oración, puedes escribirnos al 4186-7625 o nos puedes llamar. Un grupo de personas está listo para interceder a favor de tu necesidad. También nos puedes mandar un correo electrónico a intercesión@comunidadzacapa.org. No dudes que Dios puede responder a tu clamor. Que Dios te bendiga. Que Dios tenía para ellos como herencia. Ahora, te lo quiero trasladar a nuestro contexto. ¿Crees tú que el miedo te ha paralizado en alguna vida? En tiempos de crisis, existen dos tipos de personas: las que tienen algo para compartir y aquellas que tienen necesidad. Allá afuera, hay alguien que necesita lo que tú tienes para compartir. Tu vecino, el guardia de la colonia o alguien que va caminando en la calle. Un pan o una tortilla, todo ayuda. Y no olvides tomar en cuenta las medidas de prevención. Vamos a salir adelante, sí, pero juntos, porque lo que compartimos se multiplica. Ayuda a alguien que lo necesite, porque Guate ayuda a Guate. Bienvenido a Tiempo de Transformación. Qué gusto estar nuevamente contigo compartiendo y aprendiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu casa y siempre poder compartir una palabra de bendición. Gracias a aquellas personas que siempre nos escriben y tienen comunicación con nosotros. Queremos invitarte el día de hoy, si aún no nos has escrito, para que lo puedas hacer a través de la línea de WhatsApp que tenemos habilitada para tener comunicación contigo. O también nos puedes escribir a través de nuestras diferentes redes sociales. Hoy estamos iniciando una nueva serie en la televisión. Estamos hablando acerca de la importancia que tiene la oración. Todos en algún momento de nuestra vida hemos elevado una oración o súplica a Dios. Y hoy vamos a aprender, vamos a estudiar y le pedimos a Dios pueda darnos la revelación para poder comprender la importancia que tiene la oración. La palabra de Dios nos enseña en Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vemos en las Escrituras que los discípulos de Jesús se daban cuenta que Jesús tenía una vida de oración al Padre. Ellos pudieron comprobar que los tiempos que Jesús pasaba en oración tenían un efecto en la vida natural que Jesús tenía sobre esta tierra. Es entonces donde se dieron cuenta que las horas de oración que Jesús tenía provocaba un resultado positivo en los minutos o segundos que le tocaba sanar un enfermo. Al ver ellos esos resultados entre lo que hacía y lo que sucedía en su vida íntima, entonces se acercan a Jesús y le piden que por favor les enseñe a orar. Entonces comprendemos que la oración es algo que nosotros debemos de aprender a hacer. Cuando hablamos de que es importante aprender a orar, es porque Jesús mismo le enseñó a sus discípulos a poder hacerlo. Hablamos de la importancia de la oración. Sabemos que la oración es una de las herramientas que Jesús nos dio y que nuestro Padre nos ha dejado para poder tener comunicación con Él. Para que también cuando tengamos alguna solicitud, cuando nosotros tengamos alguna necesidad, con confianza podamos acercarnos a Él para poder recibir las respuestas que estamos esperando en nuestra vida. Y Jesús se tomó el tiempo para poder enseñarle a sus discípulos a orar. Y es precisamente de eso que vamos a aprender. Mateo capítulo 6, versículo 9 nos enseña: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y de las cosas que primero nos enseña Jesús es acerca de un patrón en la oración. Jesús nos enseña a través de las Escrituras cómo nosotros debemos de reconocer qué aspectos son importantes dentro de la oración. Y vamos a poder comprender durante estas semanas lo importante que es este mismo patrón de oración, no solamente a través de la repetición de las palabras, sino que el verdadero significado que cada una de estas frases representa y es trascendental al momento de poder orar.
Y lo primero es que Jesús les dice, ustedes orarán de esta manera. Y entonces Jesús les enseña la forma en la cual era apropiado poder pedir al Padre. Y entonces les enseña y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de que las primeras cosas que nosotros tenemos que reconocer a través de la oración es que es algo que nosotros debemos de tomar en serio. Hablamos que nosotros tenemos que comprender que tenemos una batalla espiritual que poder librar todos los días. La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenéis lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios nos está enseñando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La Biblia nos está mostrando que es evidente que cada vez que nosotros estamos enfrentando o lidiando una batalla, no es en un mundo natural. Nos está enseñando que primero se está llevando una batalla espiritual. Por lo tanto, vemos la efectividad de la oración, porque a través de la misma oración estamos entrando en la dimensión espiritual, una dimensión que va a desencadenar resultados sobrenaturales. Y entonces Jesús nos enseña que nosotros debemos de pedir al Padre, pero tenemos que comprender que la batalla que nosotros estamos lidiando no es contra carne ni sangre. Tenemos que comprender que aquellos conflictos que nosotros tenemos no son entre nosotros mismos como hermanos, como personas o como cuerpo de Cristo o con la misma familia. Tenemos que comprender que detrás de esas situaciones existe un mundo natural en el cual nosotros tenemos que aprender a solicitar las cosas. Tenemos que comprender entonces que en algún momento de nuestra vida podemos entrar bajo algún ataque y entonces es necesario que nosotros podamos incrementar el nivel de nuestras oraciones. O alrededor de alguna situación o una crisis que estemos enfrentando, por ejemplo, una crisis económica o una situación de enfermedad, una crisis familiar. Entonces nosotros tenemos que incrementar nuestro nivel de oración y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia reconoce que tenemos una batalla espiritual que tenemos que lidiar. Y cuando comprendemos que esa batalla espiritual estamos lidiando todos los días, entonces debemos de comprender que las herramientas que Jesús nos dejó son completamente espirituales para poder desencadenar una respuesta espiritual en un mundo natural en el cual nosotros nos desenvolvemos todos los días. La palabra nos enseña muchos ejemplos de la importancia de la oración y personalmente entre los que más me impresionan los encuentro en el libro de Daniel. Y quiero que me acompañes al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 y 13, y dice la palabra de Dios. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principados, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. La palabra nos está enseñando que Daniel dispuso durante 21 días hacer un ayuno e hizo una oración a Dios. Y dice la palabra de Dios, desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, o sea, a causa de tus oraciones, yo he venido. Daniel nos está enseñando que causa de las oraciones que Daniel hacía a Dios, entonces recibió una respuesta. Y se le aparece el ángel y le dice, fui enviado desde el primer día que tú solicitaste a Dios en oración lo que estás pidiendo. Como consecuencia de tus oraciones, yo me estoy presentando delante de ti, pero no me había sido posible presentarme porque en el mundo espiritual había una batalla que se estaba librando. Y dice el versículo 20 y 21, siempre en Daniel capítulo 10, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Verso 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguna me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y la palabra nos está enseñando que a través de la oración habían ángeles que estaban protegiendo a Daniel a través de esas oraciones. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a ese Padre nuestro, nos acercamos a ese Padre que es de nuestra propiedad,
Nosotros tenemos que tener plena certeza que desde el primer día que disponemos dar una oración a Él, nuestras oraciones están siendo escuchadas. Y no solamente son escuchadas, sino que desde el primer día que nosotros presentamos una oración a Dios, es entonces que empezamos a recibir las respuestas que estamos esperando. La Biblia nos está enseñando claramente que se empieza a batallar un mundo espiritual, empieza una batalla en el mundo espiritual a favor de nosotros y que nosotros a través de la oración tenemos el poder de poder mover, de poder provocar, de poder ver una realización en ese mundo espiritual que desencadena una respuesta en el mundo natural en el cual nosotros vivimos. Dice la Escritura que Daniel no dejó de orar durante esos 21 días. Eso nos está hablando que entonces nosotros tenemos que tener una constancia en la oración. Tenemos que ser hombres y mujeres que nos presentemos delante de Dios constantemente con nuestras peticiones de todos los días, de todo el tiempo, sin ningún temor. Y muchas veces nosotros nos presentamos a orar y creemos que las cosas no están sucediendo. Pero la Biblia nos enseña que desde el primer día que disponemos a hacer una oración a Dios, Él nos está escuchando. Y no solo nos escucha, sino desde el primer día envía respuestas positivas a nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de tener afán, no nos tenemos que estresar y no tenemos que tener temor. No estamos nosotros solos cada vez que pedimos algo a Dios en oración. La palabra nos está enseñando que no debemos de estar afanados por el día de mañana. No nos tenemos que preocupar, sino que por el contrario, si estamos pasando por algún momento de crisis, alguna necesidad que necesitamos que Él traiga respuesta a nuestras vidas, la mejor opción que nosotros tenemos es poder orar. Y cuando nosotros oramos, entonces provocamos respuestas de parte de Dios, pero también el afán se va de nuestras vidas. No hay como una vida de oración. Quiero que leas conmigo lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, y dice la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra nos está enseñando que nosotros tenemos que confiar que cuando oramos, estamos poniendo también nuestras ansiedades en las manos de Dios a través de la oración. Muchas veces nosotros nos perturbamos, nos afanamos, nos perturbamos con el cotidiano día que estamos enfrentando y creemos que no hay respuestas, pero lo mejor es la oración. Cada vez que nosotros estemos enfrentando alguna crisis, alguna necesidad, alguna problemática, es importante acercarnos a Dios con esa confianza, poder presentarnos delante de ese Padre nuestro, hacer una solicitud, sabiendo que en el mundo espiritual estamos provocando una respuesta de Dios para nuestras vidas y que nuestras oraciones están siendo escuchadas desde el primer día que las hacemos a Él. Posiblemente la respuesta va a tardar, pero sabemos que desde el primer día que hacemos una solicitud a nuestro Padre, nos está escuchando y traerá esa pronta respuesta. Esa certeza debe de quitar de nosotros todo afán y toda ansiedad, y la oración tiene que ser evidente en nuestra conducta. Acompáñame a leer lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La Biblia nos enseña que Dios sustenta a aquellos hombres y mujeres que se presentan delante de Él a presentarle una solicitud y ruego. Nosotros no deberíamos de preocuparnos, más bien en lugar de preocuparnos, deberíamos de dedicarnos más a la oración. ¿Estás enfrentando un momento difícil en tu vida? Deja de llevar esas cargas, porque en el mundo espiritual se pueden resolver tantos problemas a través de la oración. Jesús dijo que si nosotros creíamos, íbamos a conseguir cualquier cosa, y cualquier cosa que pidiéramos al Padre en oración nos iba a dar por respuesta positiva a nuestras vidas. La oración es la herramienta que Jesús nos ha dejado para poder solventar aquellas situaciones que se salen de nuestras manos. ¿Estás enfrentando alguna crisis económica, algún problema familiar? ¿Estás viviendo alguna crisis sentimental o en algún momento estás esperando un milagro de parte de Dios? Lo mejor que te puedo decir es una vida de oración. No dejes de pedir, no dejes de insistir, no dejes de acercarte con confianza a ese Padre nuestro que está inclinando tus oídos a tus oraciones, dice la Escritura, que está atento en poder responder con solicitud cada una de las peticiones que hacemos delante de Él.
Cuando hablamos de la oración, no estamos hablando que la oración es un castigo. Estamos hablando que la oración debe de ser un estilo de vida en nuestras vidas. ¿Qué pasaría si cada día antes de salir de nuestra casa nosotros oramos y encomendamos nuestro día a Dios? ¿Qué pasaría si cada noche le damos gracias por lo que hemos vivido? ¿Qué pasaría si incrementamos un poco el nivel de oración? Seguramente vamos a tener mejores resultados en nuestra vida y cada petición que hagamos a Él vamos a tener una pronta respuesta. Quiero que me acompañes a orar. Jesús nos enseñó que donde 2 o 3 se reunían en su nombre, Él iba a estar en medio de ellos. También nos dijo que cuando nosotros orábamos con otra persona en común acuerdo, Él escucharía nuestras oraciones y traería esa respuesta a nuestras vidas. Te invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos que está viendo este programa el día de hoy. Oro para que la oración sea parte de su estilo de vida, que podamos comprender y tengamos la revelación del poder que tiene la oración y a dónde trasciende cada una de ellas. Que podamos, Padre, tener esa confianza de poder acercarnos a ti como ese buen Padre que está ahí para poder escuchar nuestras oraciones, pero también para traer respuesta a cada una de nuestras necesidades. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Te invito para que tomes un tiempo de oración, para que busques a Dios con plena confianza y libertad, sabiendo que toda oración traerá una respuesta positiva para tu vida. Te invito para que nos puedas escribir en este momento si necesitas que nos unamos juntamente contigo en alguna petición especial que tú tengas. Para nosotros será un gusto poder orar juntamente contigo por tus peticiones. Nosotros como iglesia todos los días tenemos oración a las 6 de la mañana. Así es que nos encantaría poder unirnos a tu petición, a tu solicitud y ver juntos esa respuesta de Dios para tu vida, sabiendo y confiando que todo clamor tiene una respuesta de parte de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Tiempo de transformación. Es una alegría para mí poder estar compartiendo contigo una vez más palabra del Señor. Quiero aprovechar para saludar. He prometido hablar en esta hora y saludar a algunas personas que me han estado viendo en lugares públicos, así que con todos los niños del colegio que estuve hace unos días les mando un fuerte abrazo y un saludo, porque muchos de ellos me pidieron que los saludara, así que todas las familias que siempre están con nosotros en sintonía del programa les doy la bienvenida a esta hora, pero sobre todo les puedo decir que vamos a aprender muchísimo, como lo hice yo también a través de la escritura. Esta palabra que voy a compartir el día de hoy impactó mucho mi vida y me dio demasiada empatía de parte de Dios para conmigo, y es lo que te quiero compartir el día de hoy. Así que si tú estás solo, si estás con tu familia, yo te invito a que puedas abrir tu Biblia, que puedas abrir tal vez alguna aplicación que tú tienes descargada en tu teléfono y que juntos podamos aprender de la palabra del Señor. Empezamos leyendo lo que es el Salmo 107 en el capítulo 23 en la traducción Palabra de Dios para Todos, y dice la palabra de Dios así: hubo quienes salieron a cruzar el mar en barcos, se fueron a atravesar el océano para comerciar y vieron las obras que hace el Señor, sus maravillas en alta mar. Dios dio la orden y se desató una tormenta. Las olas se hicieron cada vez más grandes, fueron levantados hasta el cielo y arrojados a lo profundo del mar. Se marearon y vomitaron mucho. Resbalaban y caían como si estuvieran completamente borrachos. De nada les servían las habilidades navegantes que ellos tenían. Entonces, en su angustia, pidieron ayuda al Señor y Él les libró de todas sus dificultades. Cambió la tempestad en brisa, calmó las olas y se alegraron porque el mar se había calmado. Quiero hacer énfasis en varios puntos que estamos leyendo en la Escritura a esta hora, y quiero contarte que estos navegantes pues eran expertos en andar en alta mar, eran expertos para andar dentro del océano, pero les pasó lo siguiente: iban con un objetivo que era comercializar, que era tener intercambios de bienes y servicios, pero de repente se fueron a atravesar el océano cuando el Señor, el mismo Dios, desató una tormenta. Quiero decirte que no fue una lluvia, no fueron unas gotitas, fue una tormenta tan grande que las olas se hicieron cada vez tan altas que los sobrepasaban a ellos. Imagínense que dice en el verso 26 que fueron levantados hasta el cielo y arrojados a lo profundo del mar. Es decir, que se levantaban las personas que estaban en la embarcación e inmediatamente caían hasta el suelo y luego se volvían a levantar. Y dice después que se marearon y vomitaron muchísimo. Definitivamente, si estaban en alta mar y con
pues una situación de estas, seguro estas personas tuvieron esa situación en la cual se marearon y no sabían qué estaba sucediendo. Y había sido el Dios mismo el que había desatado esa tormenta. Ellos resbalaban y caían de un lado a otro como que si estuvieran borrachos. Y no importaba que ellos supieran acerca de la navegación, no importaba que supieran lo que estaba pasando en alta mar. En ese momento, ellos lo que tuvieron, dice el verso 28, fue que ellos tuvieron angustia. Muchas veces nosotros también nos hemos sentido angustiados, pero quiero contarte y hacer énfasis, recalcar lo que dice la Escritura, que en el momento de la angustia, ellos lo que hicieron fue pedir ayuda al Señor y Él los libró de todas sus dificultades. No dice de algunas, no dice de las primeras dificultades que sintieron o las últimas dificultades que sintieron, porque eso fue como en avance, sino que dice que fue todas sus dificultades de las cuales el Señor les libró. El Señor les cambió la tempestad en brisa y calmaron las olas. Se alegraron al ver el mar calmado. Pues definitivamente me imagino que estos navegantes comerciantes se sintieron felices al ver que las olas habían mermado y que todo había llegado a su calma. Sabemos que después de la lluvia viene la calma, ya eso lo hemos escuchado muchas veces a muchas personas, seguro, ¿verdad? No te preocupes, después de la tormenta siempre va a salir el sol. Pero quiero decirte hasta ahora que hay angustias que son inevitables. No sé si tú estás pasando, querida mujer, querida persona que nos estás viendo a esta hora, pero yo te quiero decir, querida mujer, que si tú estás pasando por un momento de angustia, es inevitable que tú puedas sentir eso dentro de tu corazón. En el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener angustias, pero tenemos que saber que de todo nos va a librar el Señor. Algo que hicieron estos comerciantes durante el tiempo que estaban navegando en alta mar es que ellos pidieron ayuda. Y quiero hoy que tú te pongas a pensar que eres ese barco que está navegando en alta mar, que está disfrutando de todas las maravillas de Dios, pero que también dentro de su corazón están angustiados por las situaciones que están viviendo. Y quiero decirte algo, no te preocupes, Dios está en control de tu situación. No te dejará, no te desamparará, el Señor estará contigo. Porque en algún momento nosotros creemos que Dios se ha olvidado de nuestros sueños, que Dios se ha olvidado de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de lo que nos gusta. Pero quiero decirte hasta ahora que Dios no nos va a desamparar. El Señor no nos ha abandonado. Tal vez en ese momento tú estás pensando, ¿qué me va a suceder o para dónde voy a llegar? ¿Cuánto tiempo más va a pasar esto? Pero quiero decirte que Dios está en control. Ese tiempo de dificultad en tu vida va a cesar, va a mermar, pero hay algo importante y es invocar el nombre de Dios. Cuando tú buscas socorro en Jesús, cuando tú vas delante de Dios, cuando aceptas la presencia del Espíritu Santo en tu vida, las cosas son diferentes. En ese momento, esos hombres, cuando estuvieron completamente angustiados en alta mar, sabían que tenías un Dios todopoderoso que los iba a ayudar y los iba a llevar a que ese problema iba a ser solucionado y ellos iban a llegar a puerto seguro. A veces creemos que Dios se ha olvidado de todas esas situaciones en nuestra vida, pero yo quiero decirte que si tú incluyes a Dios en tus planes, en tus sueños, en esos momentos de angustia que tú estás pasando, en esas dificultades que se te han presentado durante este tiempo, estoy segura que si tú invocas el nombre de Dios, las cosas van a ser diferentes. Creo que, y me pongo a pensar, porque siempre les he compartido que me gusta muchísimo imaginarme las historias de la Biblia dentro de mi mente. Me imagino pues ese barco en alta mar en el cual en algún momento ellos sentían que se morían y se sentían tan pequeños, se sentían tal vez tan indefensos en medio de esa grandeza del mar, pero el Dios Todopoderoso que está en los cielos siempre manda su pronto auxilio. Y aunque ellos pasaron literalmente de estar cerca del cielo hasta el fondo del mar por la situación que estaban viviendo, de un instante a otro nos pasa también en nuestra vida cotidiana que nosotros estamos tal vez en alguna situación donde creemos que nada va a cambiar, que todo va a estar igual, o quizás estás pasando por situaciones donde de repente todo está bien, pero de repente estás en lo profundo del mar y luego vuelves a subir y es una mezcla de sentimientos que lo que hace es confundir tu vida. Quiero decirte que Dios viene a darte calma a esta hora. Viene a decirte, no te preocupes, no estás solo, Dios está contigo, Él tiene el control de todo, pero tenemos que llegar y decirle, Señor, yo necesito invocar tu nombre para que tú nos ayudes. Así como dice la Escritura, que entonces en ese momento de angustia pidieron ayuda al Señor y Él los libró de todas sus dificultades. Esto es cuestión que nosotros aprendamos a vivir seguros, que Dios nos va a llevar a ese puerto seguro donde nosotros estamos esperando llegar y saber
que tenemos esa certeza de que Dios está en control, porque en el momento en que estos navegantes y estos comerciantes invocaron el nombre de Dios, sabían que Dios había tomado el control de esa situación. Así que yo te invito a que tú puedas delegarle a Dios esa angustia que tú estás pasando, esa dificultad. Sé que tenés muchos planes, muchas metas, muchas cosas por desarrollar, pero te quiero invitar a que tú puedas ser una persona que tome el tiempo de invocar el nombre de Dios. Tal vez has fallado, tal vez te has sentido angustiado, sin fuerzas, quizás tu cuerpo físico también se ha cansado y ya no tienes las fuerzas para seguir remando. Uno de los deportes que tiene muchísima solicitud en cuanto a los cuerpos físicos bastante buenos es el remo, porque la gente cuando empieza a remar necesita que su condición física esté bien para poder llegar a la meta final. Y quiero decirte que aunque has remado quizás en años anteriores muchísimo, no has visto cerca la meta, estás muy cerca de llegar a esa promesa que Dios tiene para tu vida. Ese problema va a tener solución. Esa situación que estás pasando se va a liberar y va a dejar de estar angustia en tu corazón. Solo es cuestión que tú le puedas creer a Dios, darle una oportunidad de recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, abrirle tu vida y saber que va a llegar a ese puerto seguro donde tú y Él están juntos en esa navegación. Así que yo te mando un fuerte abrazo. No te olvides que te invitamos a que puedas acompañarnos todos los domingos a cualquiera de nuestras reuniones, en los grupos en casa también. Cualquier petición de oración que tú tengas, estamos abiertos a poderte ayudar, porque sabemos que cuando dos o más personas están reunidas en su nombre, ahí está Dios. Y también sabemos que cuando dos o más personas están pidiendo algo aquí en la tierra, el Señor escucha la oración. Así que quiero que cuentes con que Comunidad Cristiana Zacapa también está aquí para poderte ayudar en cualquier situación que tú tengas. Tenemos habilitado un número de WhatsApp donde tú nos puedes acompañar escribiéndote y escribiéndonos a nosotros, y de una vez vamos a estar orando por tu petición. Si tú quieres que alguien te visite, tenemos un equipo de personas capacitados para poderte acompañar en cualquier situación que tú tengas. Es para mí una alegría poder estar contigo una vez más. Gracias a todas las personas que me saludan en distintos lugares, que me mandan mensajes, que me escriben a mis redes sociales, que por cierto te invito a que nos puedas seguir, específicamente en mis redes sociales personales, donde tú las puedes ver aquí en pantalla, y darle like o darle seguir y poderme escribir algún mensaje, y con muchísimo gusto voy a contestar a cualquier petición que tú tengas. Que Dios te bendiga, que tengas una linda semana, y no te olvides que si tú incluyes a Dios en tus planes y en tu barco, Él te lleva a puerto seguro. Que Dios te bendiga. Sé que la palabra que has recibido el día de hoy, Dios la ha enviado con un propósito muy especial para tu vida. Quiero terminar invitándote a orar juntamente conmigo para que puedas abrirle a Dios las puertas de tu corazón. Dice la Escritura que lo que estamos creyendo con nuestro corazón debemos de confesarlo con nuestra boca. Te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, en este momento te abro las puertas de mi corazón. Te pido que perdones mis pecados y me regales la vida eterna. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador, y estoy seguro que si yo hoy muero, iré al cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, quiero felicitarte, o si también te estás reconciliando. Esta es la mejor decisión que pudiste haber tomado en tu vida. Escríbenos o contáctanos a través de nuestras redes sociales para poder tener comunicación contigo. Nos encantaría poder orar juntamente contigo en medio de tus necesidades. Que Dios te bendiga. Que Dios tenía para ellos como herencia. Ahora, te lo quiero trasladar a nuestro contexto. ¿Crees tú que el miedo te ha paralizado en alguna... Si necesitas oración, puedes escribirnos al 4186-7625 o nos puedes llamar. Un grupo de personas está listo para interceder a favor de tu necesidad. También nos puedes mandar un correo electrónico a intercesión@comunidadzacapa.org. No dudes que Dios puede responder a tu clamor. Que Dios te bendiga.